Hola amigos, estoy haciendo una pequeña investigación en YouTube y me extrañó no encontrar ningún video hablando sobre este tema. Así que hoy quiero contarles un poco sobre cómo chequear un circuito sin la necesidad de usar alimentación. Para ello vamos a necesitar un par de lámparas. Yo usaba de tipo incandescente, de las que tienen filamento, porque necesitamos que el aparato pueda medir la resistencia. Y los filamentos son en realidad una resistencia. Necesitaremos un multímetro o tester que puede ser del tipo digital como el que estamos viendo en pantalla, pero también nos serviría uno analógico de los más viejitos, como el que veremos ahora. Seleccionamos la escala para medir en ohms. El valor de la resistencia del filamento dependerá de la potencia de las lámparas que usemos. Yo estoy usando una lámpara de 40 watts y otra de 100 y las resistencias de sus filamentos están en el orden de 350 y 100 ohms respectivamente. Pero el valor de las resistencias es secundario. Veremos por qué. Supongamos que tenemos una habitación y en ella una lámpara colgante en medio del techo como es lo habitual. Tenemos también un tomacorriente y una llave interruptora para encender y apagar la lámpara. Es el circuito más simple que podemos encontrar. Veamos cómo sería el cableado. El cable azul representa el neutro. Va conectado a un punto del toma y sigue hacia la lámpara para alimentarla. El cable rojo representa al vivo que va conectado al otro punto del toma y a la llave interruptora. El retorno lo representamos con el cable color naranja. Vemos que cuando la llave interruptora cierra el circuito, la lámpara debería encender si estuviese alimentada. Veamos este esquema en el diagrama de un circuito. Como dijimos que por ahora no tenemos alimentación, prescindiremos de la fuente. Si medimos con el tester entre los puntos del toma y si hemos hecho bien las cosas, mediremos el filamento de la lámpara, que como dijimos es en realidad una resistencia. Si por ejemplo al medir con el tester este no marca nada, o mejor dicho, marca el valor de una resistencia infinita, en un tester digital vemos simplemente el número 1, es indicación de que el circuito está abierto. Nos aseguramos que la llave interruptora esté realmente en posición encendida y si sigue sin marcar nada, es porque el circuito está abierto en algún punto, es decir, no está funcionando. En ese caso, yo lo primero que revisaría sería el portalámparas, ya que muy frecuentemente produce esta falla por no hacer contacto. Si por el contrario, al medir con el tester, nos indica una resistencia cero, es indicación de que tenemos un cortocircuito y si llegáramos a alimentar en esas condiciones, haríamos saltar la llave térmica si la hubiera, o peor aún, quemaríamos el fusible. Así que mejor revisamos el circuito y nos aseguramos que nos marque el valor de una resistencia. No importa demasiado el valor que indique, lo importante es que marque un valor distinto a 0 y 1. Si lo que medimos es el valor de la resistencia, tenemos la plena seguridad que al alimentar el circuito funcionará correctamente. Pasamos entonces a agregar otra lámpara con su respectivo interruptor, que puede ser en el mismo recinto o en otro. Al medir ahora sobre el toma, tenemos que medir el valor de la resistencia equivalente, que siempre debe ser menor que el valor medido anteriormente. Eso se debe a que las resistencias en paralelo, en una instalación domiciliaria siempre se conectan en paralelo por si no lo sabían, la resistencia resultante es siempre menor que la menor de todas las resistencias componentes. No es mi objetivo aquí complicar con fórmulas matemáticas, pero a título informativo mencionaré de dónde sale esto. La fórmula general para las resistencias en paralelo es R1 por R2 dividido R1 más R2. En nuestro caso R1 es una resistencia de 350 ohms y R2 es de 100 ohms.
Reemplazando en la fórmula nos queda 350% sobre 350 más 100. Vemos que el valor de la resistencia equivalente es 77.77, es decir, menor que el valor de la menor de las resistencias componentes. Si tuviéramos que agregar 15 o 20 o el número de circuitos y lámparas que fuera, siempre se cumplirá este principio. Siempre el valor de la resistencia equivalente o resultante será menor que la menor de todas las resistencias componentes. No es necesario para hacer el chequeo tener 15 o 20 lámparas. Por una cuestión de practicidad, yo suelo usar solo 2 lámparas y una vez chequeado ese sector del circuito y comprobado que está bien, utilizo esas mismas 2 lámparas para el nuevo tramo y así sucesivamente. Si tuviéramos que agregar un ventilador de techo, por ejemplo, o un timbre, simplemente lo tomaremos como una resistencia más. En el caso del timbre, lo que mediremos será la resistencia del bobinado, que es generalmente de unos 700 u 800 ohms. Y en el caso de un ventilador, el valor de la resistencia irá variando de acuerdo a la velocidad escogida. Pero siempre debemos considerarla simplemente como una resistencia más. Olvidaba decir que el valor de la resistencia equivalente puede ser medido en cualquiera de los tomacorrientes que tengamos. Y en todos ellos debe ser el mismo. Si en alguno de los tomas no obtenemos medición, pero sí lo obtenemos en los demás, es señal que ese toma está mal conectado. Así que nos sirve también para chequear los tomacorrientes. Si seguimos las indicaciones y verificamos la instalación completa de la manera que acabamos de ver, pueden estar seguros que cuando alimentemos funcionará todo correctamente, se los puedo asegurar. Yo empecé a usar este método cuando por alguna causa no disponía de energía eléctrica, pero después la adopté como método de trabajo porque es mucho más conveniente que chequear alimentando directamente. Bueno, espero haber sido suficientemente claro como para ser entendido. Por supuesto que cualquier pregunta, sugerencia, comentario o crítica que dejen aquí abajo será bienvenida. Gracias por ver este video. Hasta cualquier momento. Chao.